Palabra para nuestras vidas. Estoy bendecido de estar aquí, de poder compartir con ustedes, de estar junto al pastor, que es un hombre de Dios. Lo felicito realmente porque ustedes no saben lo que tienen. Bueno, algunos deben saberlo, pero no todos. Amén. Dígale que está a su lado: si no sabes lo que tienes, es tiempo de averiguarlo. ¿Cuántos dicen amén? Así que tienen tremendos ministros acá. Amén, el pastor y la pastora. Amén. También he aprendido a estimarlos mucho a amarlos en el amor del Señor, porque son gente de Dios, son gente de reino. Aprovechenlos, cuídenlos. Amén. Porque el Señor le ha dado la bendición de tenerlos en este lugar, de que sean sus pastores. Gloria a Dios. Quiero ir a la palabra de Dios directamente en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Amén. Vamos a leer del verso 36 en adelante, aunque yo puse Lucas 24, 45, que es el verso clave. Vamos a leer del verso 36. Jesús aparece a los discípulos. Lucas capítulo 24, verso 36 en adelante. Si usted lo tiene, amén. En la pantalla está el 45 porque ese es el versículo clave en el cual vamos a tomar. Pero quiero leer desde el 36 para que podamos recibir esta palabra en esta noche. Y sé que algo poderoso el Señor hará en nuestras vidas, porque Él está en este lugar y la gloria y la honra es para Él. La alabanza es para Él. Solamente somos instrumentos en sus manos, pero el que lo hace todo es el Señor. Lucas capítulo 24, verso 36, dice así: la poderosa y gloriosa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu o que veían espíritu. Pero les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Oremos. Padre, gracias por esta bendita palabra que hemos leído. Padre, háblanos con poder y autoridad. Señor, necesitamos tu palabra en nuestras vidas. Necesitamos esta noche oír la voz del Espíritu, la voz de tu presencia, la voz de tu bendita palabra que nos transforma, la voz que nos cambia, la voz que nos hace entender propósito y destino. Que esta palabra, Señor, transforme las vidas. Úsame, Señor, como instrumento en tus manos. Solamente soy un hombre, Señor, que hoy estoy aquí, mañana no estaré. Solo soy un barro, solo soy como la hierba del campo, Señor, que hoy estoy, pero mañana no estaré, Señor. Pero tú permaneces para siempre, Dios del cielo, Dios verdadero, Dios glorioso. Te alabamos y te glorificamos. Y que esta palabra, Señor, Padre Celestial, sea revelada en los corazones. Y que nos hables con poder y autoridad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te lo rogamos, te lo imploramos. Amén
y amén. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Tome asiento, Dios le bendiga. Dígale al que está a su lado, prepárate para recibir la palabra de Dios. Prepárate para que recibas esta palabra, amén, que el Padre ha determinado para ti en esta noche. Aleluya, gloria a Dios, santo es su nombre. Quiero hablar hoy de este mensaje que es la palabra de Dios. ¿Cuántos conocemos la palabra de Dios? Aunque no tengamos un conocimiento profundo de la Escritura, sabemos que la palabra de Dios no es cualquier palabra. Cualquier persona en el mundo sabe que la palabra de Dios es poderosa. Cualquier persona que aún no tenga a Cristo sabe que la Biblia no es cualquier libro, que es el libro más importante de la historia, que es el libro que ha sido traducido a más idiomas en la historia, que es el libro más famoso del mundo, que es el libro más antiguo y más fidedigno que puede existir en todos los libros antiguos. Todo aquel que sabe y entiende que la Biblia no es cualquier libro y que ha pasado por tantos procesos y persecuciones, destrucciones, tratando de eliminar la bendita palabra del Señor, pero no han podido. ¿Cuánto dicen amén? La palabra ha permanecido porque el Señor dijo que la palabra de Dios permanecería para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Santo es su nombre. Aleluya. Si leemos unos versículos atrás, vemos la historia de los discípulos de estos dos hombres que iban camino a Emaús. Iban de camino y cuando iban caminando iban hablando de las cosas que estaban aconteciendo. Iban hablando de la palabra de Dios, iban hablando de los momentos que habían ocurrido con Cristo, lo que había sucedido. Iban conversando tranquilamente por el camino hasta que un tercero se aparece en la escena. ¿Cuánto dicen amén? Y comienza a hablar con ellos y le pregunta qué pasó. Él sabía porque era el Señor. Él sabía lo que había ocurrido porque era el protagonista de la historia que ellos estaban contando. Y el protagonista de la historia iba en medio de ellos hablando con ellos, hablando la historia y lo que estaba ocurriendo, hablando con ellos como cualquier persona habla con otros. Mas ellos no sabían quién era el que estaba caminando con ellos. Ellos no sabían que el Señor, el que había muerto en la cruz del Calvario, iba caminando con ellos. El Señor que había muerto hace un poco de tiempo, pero que ahora estaba resucitado y estaba caminando con ellos camino a Emaús. ¿Cuánto dicen amén? La mayor pérdida en la vida es no entender que el Señor está con nosotros. La mayor pérdida en la vida o el mayor error en nuestra vida es no saber que no estamos solos. Es entender que el Señor nunca nos ha dejado. Amén. El mayor error que podamos cometer es no saber que el Señor Jesucristo va caminando con nosotros, aunque no lo veamos. ¿Cuántas veces te has enfrentado a momentos difíciles? A luchas, a pruebas, a momentos de dificultad. Y piensas que el Señor no ha estado ahí, pero el Señor siempre está a tu lado. El Señor siempre va caminando contigo, aunque vayas camino a Emaús. Amén, que no era el lugar donde tenían que ir. ¿Cuánto dicen amén? Los discípulos no tenían que irse de Jerusalén. Ellos estaban yendo de Jerusalén camino a Emaús, pero no era el lugar a donde tenían que ir. No sé si me estoy dando a entender. Tal vez vas a lugares donde no tienes que ir, pero ¿sabes qué? El Señor igual está contigo. ¿Sabes qué? El Señor igual está a tu lado. Aunque no vengas al culto, a la reunión, aunque te quedes en casa, el Señor igual está a tu lado. Pero el Señor los quería llevar a Jerusalén. ¿Cuánto dicen amén? El Señor los quería llevar donde tenían que estar. Pues el Señor quiere llevarte donde tienes que estar realmente. El Señor quiere llevarte donde realmente tienes que habitar, y es en su presencia. ¿Cuánto dicen aleluya? Por eso no entendían lo que estaba ocurriendo. Hablaban, pero no entendían. Y en el verso 25 Él les dice, y es lo que hace para romper su falta de visión, lo que no entendían y lo que no estaban viendo.
Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, pero aún no sabían que era él. Lo que hoy día estaba predicando en la mañana, que una de las cosas que necesitamos entender es tener intimidad con Dios. Es no solamente estar en la iglesia, sino estar en Cristo. No estar solamente en una reunión, sino estar conectado con la fuente, sino tener una comunión íntima con el Señor. Porque otra de las tragedias de un ser humano, de un hijo de Dios, es no entender, amén, que debemos estar conectados con el Señor, que tiene que haber una intimidad con Él, amén, y de conocer a Dios, de conocerlo profundamente a tu Dios. Él quiere darse a conocer y Él quiere que le conozcas, y tú tienes que querer conocerlo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y mire lo que dice: entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. O sea, reconocieron al Señor al final. Lo reconocieron cuando ya fue tarde, porque él se desapareció de su vista. Y mire lo que dicen: se decían en uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén. O sea, se da cuenta que lo que el Señor hizo es volverlos a Jerusalén. Porque el Señor le dijo: quédense en Jerusalén, porque si se quedan ahí y vendrá el poder del Espíritu Santo, ahí recibirán la promesa del Padre. Quédense en Jerusalén. No se vayan para otro lugar. No te vayas para otro lado. Jerusalén es tu lugar. Ahí tenían que quedarse. Ellos estaban yendo de Jerusalén, pero volvieron a Jerusalén. O sea, ese encuentro con Cristo los hizo entender que tenían que volver al lugar donde Él les había ordenado quedarse. Porque Jerusalén era el lugar donde el Espíritu Santo iba a ser derramado. Jerusalén era el lugar donde la presencia de Dios iba a descender, donde el poder de Dios iba a descender. Ellos no conocían el Espíritu Santo. Ellos no conocían la llenura del Espíritu. Ellos habían visto al Espíritu Santo obrar en el poder de Jesús, en los milagros, en las sanidades y en todo lo que Jesús hizo. Pero una cosa es ver y la otra cosa es vivir. Dígale al que está a su lado: tienes que vivir el poder de Dios. Amén. Tienes que vivirlo tú. Tienes que rendirte tú. Tienes que decir: heme aquí, Señor, aquí estoy yo. Tienes que decirle: Señor, lléname a mí. Señor, úngeme a mí con tu Espíritu Santo. No quiero ver lo que otros hacen. Quiero ser protagonista de la historia de Dios. Quiero hacer para lo que fui creado, para lo que fui llamado. Quiero hacer tu voluntad, mi Dios. No quiero ser como los caminos de Emaús, que estaban con el Señor pero no lo conocieron. Caminaron con Él varias horas hasta llegar a Emaús, pero no lo vieron. Por eso podemos tener muchos años caminando en los caminos de Dios, pero sin conocer a Jesús. Y tenemos que pedirle al Señor que abra nuestros ojos. Amén. Que abra nuestro corazón para recibir y para ver al Señor en todas nuestras circunstancias, en todos los momentos que vivimos, en todos los momentos que tenemos en la vida. Que veamos al Señor en toda circunstancia. Porque cuando ellos lo vieron ya era demasiado tarde. Por eso, levantándose en la misma hora, o sea, no se quedaron a dormir, se levantaron en el mismo momento y se fueron de vuelta. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos,
que decía: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Volvieron a Jerusalén donde estaban los discípulos. Volvieron a casa, regresaron. ¿Por qué? Porque sus ojos fueron abiertos. Porque cuando Dios te abre los ojos y tu entendimiento para la palabra, entonces entiendes que tienes que volver a casa, que tienes que servir a Dios, que tienes que hacer su voluntad, que tienes que caminar en tus caminos, que tienes que leer su palabra, que tienes que orar, que tienes que buscar a Dios, que tienes que vivir en la presencia de Dios. Cuando tus ojos son entendidos, mire el inmenso poder de la palabra. Porque tenemos que entender algo, y algo se nos tiene que romper en esta noche. Amén. Algo se tiene que romper en mi vida en esta noche. Y debo entender lo siguiente, y recibe esta palabra. Las escrituras, esta palabra escrita, no son la palabra viviente de Dios, porque la palabra viviente de Dios es Cristo. No sé si me doy a entender. Las escrituras, la palabra escrita, el logos, no es la palabra viviente de Dios. La palabra viviente de Dios es Cristo. Porque la Biblia dice en Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo, la palabra. Amén. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso Jesús vino a esta tierra como la palabra viviente de Dios. Por eso el arca del pacto es un tipo de Cristo. Porque el arca del pacto estaba hecho de madera de acacia recubierta con oro. Y dentro del arca del pacto, que aún la siguen buscando por todos lados y no la han encontrado y no la van a encontrar. ¿Cuánto dicen amén? Dentro del arca estaban las tablas de la ley. Estaba el maná que descendió del cielo y estaba la vara de Aarón que reverdeció. Eso es lo que estaba dentro del arca del pacto. Pues la madera de acacia simboliza la humanidad de Cristo. Y el oro simboliza la divinidad de Cristo. Entonces en el arca está la humanidad de Cristo, la divinidad de Cristo. Pero dentro del arca estaba las tablas de la ley, porque Cristo traía dentro de él la palabra, porque él mismo era la palabra viviente. Y Cristo era el pan, el maná que descendió del cielo, y él mismo lo dijo: yo soy el pan que descendí del cielo. Y también era la vara de Aarón que reverdecería. La vara de Aarón que Aarón la pone y reverdece. Una vara seca. Una vara que no tenía por dónde salir, un renuevo, como el ministerio, renuevo. Eso significa renuevo, algo que no tiene por dónde salir. No había cómo que saliera de esa vara un renuevo, pero salió. ¿Cuántos dicen amén? Por el poder de Dios. Cristo entonces es el arca del pacto, pero hecho humano. El arca del pacto viniendo con la palabra dentro de él. La palabra de Dios lo habitaba, por eso él mismo era la palabra de Dios. Por eso mismo era el verbo. Verso 1 de Juan 1. En el principio era el verbo, la palabra. El verbo, que es la palabra, era con Dios y el verbo era Dios. Él era la palabra viviente que había venido. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso la palabra fue vituperada. La palabra fue azotada. La palabra fue escarnecida. La palabra fue tomada y fue clavada en una cruz. La palabra murió en una cruz. Pero la palabra resucitó al tercer día de los muertos. Y la palabra sigue viva hoy. Y la palabra está viva entre todos los muertos. El único vivo es Cristo el Señor. La palabra sigue viviendo. La palabra está viva aún. La palabra no ha terminado. En el Salmo 119 encontramos el alfabeto hebreo, que son 22 letras. Cuando usted tenga un tiempo en su casa, léalo, Salmo 119 completo. En ese salmo usted encuentra
todas las letras del alfabeto hebreo. Son 22. Pero lo más tremendo no es esto. Lo más tremendo, en cada una de esas letras y de esas frases aparece una alusión a la palabra de Dios. Y el salmista dice las escrituras. El salmista dice tu palabra, tus estatutos, tus leyes. Y en cada una de ellas el salmista nos dice la importancia de la escritura, de la importancia de la palabra, la importancia de sus leyes, la importancia de sus estatutos, la importancia de sus testimonios. El salmista encuentra todos los nombres habidos y por haber para darle a la palabra de Dios, porque el salmista no estaba hablando simplemente de la palabra de Dios, sino que estaba hablando de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque el Cristo es el testimonio viviente. Cristo es la palabra viviente. Cristo es la escritura viviente. Por eso esta palabra escrita, el logo, necesita que se rompan los sellos del logo para que venga el rema de Dios sobre nuestras vidas, para que un rema de Dios sea derramado sobre nosotros. No nos podemos conformar con el logos, la palabra escrita. Necesitamos la palabra viviente dentro de nosotros. Por eso estos hombres les ardía el corazón cuando Él les hablaba. Porque cuando la misma palabra te habla, eso hace la diferencia. Cuando la misma palabra viviente es la que te habla, eso cambia todo. Cuando viene un rema de Dios, cuando estás leyendo una escritura y sabes que algo hay detrás de ella, y sabes que hay una revelación detrás de esa palabra, de esa escritura. Cuando leíste y entendiste algo. Por eso el verso 45 del capítulo 24 es el texto clave aquí. Entonces se les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Amén. Cuando tu entendimiento es abierto para que comprenda las escrituras, entonces cuando viene el rema de Dios, entonces cuando recibes la palabra del momento, la palabra que necesitas, la palabra que lo va a cambiar todo, va a cambiar tu circunstancia, va a cambiar tu estado de ánimo, va a cambiar tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas, va a cambiar todo dentro de ti. Una palabra rema de Dios. Santo es su nombre. Por eso Jesús les dijo a los fariseos: escudriñar las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras dan testimonio de Cristo. O sea, las escrituras nos hablan de Jesús, desde Génesis a Apocalipsis. Todo libro de la Biblia nos habla de Cristo. Amén. Todo libro de la Biblia, en todo libro de la Biblia encuentras a Jesús. Él está en toda la Biblia. En todos los libros, cada uno de ellos, está Cristo plasmado en esas escrituras. Por eso Jesús le dijo a los escribas y fariseos que escudriñaran la escritura, porque ellas dan testimonio de Él. Pero las escrituras dan testimonio de Cristo, pero ahora la palabra te habita. No sé si me doy a entender en esta noche. Las escrituras dan testimonio de Cristo, pero Cristo mismo, que es la palabra viviente, hoy vive dentro de ti. Los discípulos, la gente, conocieron el testimonio de Cristo. Los escribas y fariseos conocieron el testimonio de Cristo, pero nosotros lo tenemos dentro. El Cristo vivo te habita. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Porque cuando aceptas a Cristo en tu corazón, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a hacer morada dentro de ti. Por eso Cristo vive dentro de ti. Por eso Cristo te habita. La palabra viviente te habita. Estás lleno de Cristo. Cristo está dentro de ti. Amén. Cristo vive dentro de ti. Por eso Pablo dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cristo vive dentro de ti. Por eso que no eres cualquier cosa. Dígale que está a su lado: no eres cualquier cosa. Dígale: eres hijo de Dios. Y el Dios viviente te habita.
La gente del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, lo vieron de lejos. Conocieron el testimonio. Conocían sus milagros. Sabían lo que Dios hacía. Él muchas veces fue a su lado para ayudarlos. Muchos vieron el poder cuando, por ejemplo, fueron liberados de Egipto y fueron a cruzar el Mar Rojo. El mar se abrió en dos. Ellos vieron el milagro. Ellos cruzaron en seco. Y cuando terminaron de pasar y los egipcios quisieron hacer lo mismo, fueron ahogados por esas mismas aguas que se apartaron para que pasara el pueblo de Dios. Ellos vieron la maravilla de Dios. Ellos vieron toda la grandeza de Dios. Pero escuche esto, usted lo tiene dentro, la gloria de Dios, las maravillas de Dios, los milagros de Dios, la grandeza de Dios, el poder de Dios, la unción de Dios está dentro de ti. La gloria te habita. Por eso no oramos para que descienda la presencia aquí, porque la presencia está dentro de ti. Nosotros oramos para que se manifieste la gloria y la presencia en este lugar. Porque tú eres piedra viva. El apóstol Pedro nos dice que somos piedras vivas. Tú eres una piedra viva para edificar la casa espiritual, que es Cristo Jesús. Tú portas la gloria, portas la unción, portas el poder, portas el fuego. Amén. Dentro de ti está la gloria, dentro de ti está el poder. Amén. Antiguamente la gloria venía sobre las personas. Moisés entraba al tabernáculo y la gloria venía sobre él y su rostro brillaba. Pues usted lo tiene dentro. La gloria de Dios está dentro de ti. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Lo dice la palabra de Dios. Porque tú lo aceptaste en tu corazón. Él entró a vivir en ti. Él vive dentro de ti. Por eso Pablo dijo, como lo dije recién, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, dentro de mí. Él te habita a ti. Amén. Por eso la iglesia no está basada en el antiguo pacto, la iglesia está basada en el nuevo pacto. Y no estoy diciendo que el Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto, no. En el Antiguo Testamento está el Antiguo Pacto y también está el Nuevo Pacto en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento está el Nuevo Pacto, pero también nos habla del Antiguo Pacto. O sea, que hoy estamos bajo un nuevo pacto que Jesús hizo. Por eso cuando hace la última cena y toma el vino y el pan, dice: la sangre, mi sangre del nuevo pacto. Amén. Este es mi cuerpo que es partido por vosotros y este es mi sangre que está derramada por vosotros. Esta es la sangre del nuevo pacto. De un nuevo comienzo, del pacto del Espíritu, de la era del Espíritu Santo. Amén, del tiempo de la gracia. Este es el pacto del fuego. Este es el pacto en que no solo será derramada sobre un hombre, sino sobre el cuerpo de Cristo, la unción, la iglesia. Sino que la iglesia hoy camina en el fuego del Espíritu, el cuerpo de Cristo. Por eso Dios te quiere usar a ti. Dígale que está a su lado: Dios quiere usarte a ti. Amén. Porque Dios puso algo dentro de ti. Es Cristo que te habita. Y los discípulos no lo entendían. Y estos hombres camino a Maús no lo entendían. Por eso se fueron lejos de Jerusalén, que era el lugar asignado. Porque cuando no entiendes, te vas de tu asignación. Cuando no entiendes, no estás en el lugar donde tienes que estar. Amén. Pero cuando se abren los ojos, cuando se te abre el entendimiento para que comprendas la Escritura, vuelves a casa. Ellos volvieron a Jerusalén, se iban lejos de Jerusalén, pero volvieron a Jerusalén. Porque cuando se te abre el entendimiento, cuando comprendes quién eres en Cristo, cuando entiendes quién te habita, cuando entiendes lo que hay dentro de ti, entonces vuelves a casa a hacer y cumplir el propósito de Dios. Escuche esto, porque la unción no se iba a derramar en Emaús.
Dígale que está a su lado, la unción no se va a derramar en otro lugar que no sea tu casa, donde Dios te puso. La unción se derrama en este lugar cada día. Aunque la unción nos habita, pero necesitamos como piedras vivas, como pequeñas llamas del Espíritu, unirnos para encender el fuego del Espíritu Santo, para edificar la casa espiritual que es Cristo. Santo es su nombre. Por eso las Escrituras son el testimonio de Cristo. Las Escrituras hablan de Cristo, su vida, su nacimiento, su muerte y su resurrección. En toda la Biblia Cristo está plasmado. Por eso cuando no se conocen las Escrituras y no son reveladas, es fácil equivocarse. Entonces respondiendo Jesús les dijo: no, erráis por eso. Erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Ahí es cuando se erra, ahí es cuando se cometen errores. Cuando ignoramos las Escrituras y el poder de Dios. Santo es su nombre. Marcos 12:24. Las Escrituras te hacen sabio. Segunda Timoteo 3:15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. O sea, las Escrituras te dan sabiduría. Dígale que está a su lado, las Escrituras son buenas. Pero más grande es que Cristo te habita. La palabra viviente vive dentro de ti. Tienes que conocer la palabra escrita, pero tienes que conocer el rema de Dios. La palabra revelada, que Cristo se te revele. Por eso cuando Juan estuvo con el Señor, el discípulo amado, se acostaba en sus brazos, en su regazo. Y el Señor lo abrazaba, me imagino. Él se acostaba en su regazo, porque me imagino que estaba siendo sanado del rechazo cuando estaba con él en los brazos del Señor. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama, y al que poco se le perdona, poco ama. Y estaba siendo sanado en los brazos del Señor. Él caminó con Cristo, él lo vio hacer milagros. Durmieron juntos en cualquier momento, en situaciones donde tuvieron que todos los discípulos dormir. Se quedaron en el campo, en algún lugar. Desayunaron juntos, almorzaron juntos. Amén. Tomaron la cena juntos. Comieron juntos. Hablaron por horas, tal vez por minutos, en algunos lugares. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿A cuánto le hubiera gustado tener ese privilegio? Él lo tuvo, estuvo con él. Caminó con él. Conoció al Cristo humilde, aquel que se dolía su corazón por los perdidos. Tengo compasión de la gente, dijo Jesús, porque los veo como ovejas que no tienen pastor. Juan vio todo eso. Lo vio al Señor. Lo vio sufrir, lo vio llorar, tal vez muchas veces, reír. No sé si me estoy dando a entender. Pero cuando vamos al libro de Apocalipsis, ya no vio a ese Cristo. Ya no vio a ese Cristo humano caminando por las calles polvorientas de Jerusalén. Ya no vio a ese Cristo llorar. Ya no vio al Cristo que estaba con él comiendo la comida que él comía. No, ahora vio al más grande de los grandes. Ahora el Cristo resucitado se le estaba revelando a Juan. Ahora estaba viendo a Cristo de otra dimensión, de otra manera. Por eso dice en el capítulo 1 de Apocalipsis, verso 9: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa, el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Efeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardes, en Filadelfia, en la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre. Él vio la silueta de Jesús.
vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido el pecho con un cinto de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, y tenía en su diestra 7 estrellas, y en su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe estas cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Santo es su nombre. Mira la visión de Juan. Él conoció a Jesús caminando con él por las calles de Jerusalén, pero ahora Cristo se le era revelado. Cristo se reveló a Juan, pero ya no como el siervo humilde, sino como el Rey de reyes y Señor de señores, como el dueño de todas las cosas, como el Rey soberano. Juan conocía las Escrituras y conocía a Cristo como hombre, pero necesitaba que Cristo se le revelara en su vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Tú necesitas que en esta noche Cristo te sea revelado en tu interior, que se te revele lo que portas, que se te revele quién te habita, que se te revele la gloria de Dios, que se te revele la presencia, que se te revele la unción, que se te revele lo que camina contigo dentro de ti. Eso es lo que necesitamos, la revelación de Cristo dentro de nosotros. Porque tal vez has leído la Biblia y has leído las Escrituras. Tal vez has leído la palabra escrita. Pero necesitamos que Cristo se nos sea revelado, la palabra viviente. Por eso tú eres el domicilio de la palabra hoy día. Dígale que está a su lado: eres el domicilio de la palabra viviente. Porque la palabra viviente vive dentro de ti. ¿Cuánto dicen amén? Tú tienes la palabra escrita en tus manos cuando tienes la Biblia, pero tienes la palabra viviente viviendo dentro de ti. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque eso lo cambia todo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque la palabra viviente es la que transforma las vidas. La palabra viviente es la que sana a los enfermos. La palabra viviente es la que rompe las cadenas. La palabra viviente es la que hace nueva todas las cosas. La palabra viviente es la que levanta al que está caído. La palabra viviente es la que resucita a los muertos. La palabra escrita es buena. Diga conmigo: es buena. Pero yo quiero más. No sé cuántos quieren más. Amén. Yo quiero palabra escrita, pero no solo quiero palabra escrita, yo quiero palabra viviente. Amén. Quiero la palabra de Dios que me habite, que viva dentro de mí. Por eso los profetas que leyeron esta palabra, incluso esta palabra escrita te produce cambios. ¿Cuánto más la palabra viviente de Cristo dentro de ti? Si los profetas la comieron, la leyeron, se la hicieron de ellos, y dice que un fuego había dentro de ellos, ¿cuánto más cuando Cristo te habita? Es algo que no puedes resistir. Amén. Es algo tan poderoso, tan profundo, que no tienes cómo hacernos, no entiendes cómo funcionar, no entiendes cómo moverte, porque hay un fuego dentro de ti que no te deja. Tienes que hacerlo, tienes que hablar, tienes que soltar la palabra. Santo es su nombre. Que es bueno leer la Biblia, porque no hay palabra viviente si no hay palabra escrita. La palabra escrita es la que te lleva a la revelación de la palabra viviente en tu vida. Amén. La palabra escrita es la que te lleva a esta profundidad, a este nivel, al nivel de que sabes que esa palabra viviente te habita, porque conociste la palabra. Porque antes de conocer la acción necesitas conocer el testimonio. Santo es su nombre. Porque no se puede conocer ni recibir la revelación de la palabra viviente si no conoces las Escrituras primero.
Por eso Jesús mismo le dijo a los escribas y fariseos: escudriñen las escrituras para que llegaran al conocimiento de mí. Escudriñen las escrituras porque ahí van a conocer quién soy yo. Ahí van a saber cómo me muevo, cómo hablo, cómo lo hago, cómo lo digo, cómo lo enseño. Ahí van a conocer y me van a conocer mi carácter. Pero después de eso van a conocer la persona. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Después de esto van a tener un encuentro conmigo. Después de esto van a tener un encuentro personal conmigo, como lo tuvo Juan. Después de esto me voy a revelar a ustedes. Después de que conozcas el Logos, entonces recién vendrá en rema. Entonces recién vendrá la revelación de la palabra. El problema de no conocer las Escrituras es que cualquier mentira se convierte en una verdad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ese es el gran problema de no conocer las Escrituras. Estábamos con los pastores el día sábado, ahí en la Feria de las Pulgas, ¿no? ¿Cómo se llama? Solo en Chile le decimos Feria de las Pulgas. ¿Cómo se llama, pastora? La Free Market. Estábamos ahí y estaban unos jóvenes, amén, morenos, hablando ahí. Yo dije: pastor, mire, están predicando, porque veníamos de lejos, no sabía quién eran. No, me dijo: pastor, son los Rastafari, algo así, creo que así se llama. Y estaban hablando acerca de todo esto que ellos enseñan, de que nosotros los latinos y los negros son los esclavos de aquí, de los blancos, y todo eso, todas esas, perdonando la palabra, estupideces que hablan. Pero yo recibí el folleto y le dije: mire, pastor, estos versículos que están aquí están fuera de su contexto, y ellos lo usan para apoyar sus enseñanzas falsas. Amén. Pero el que no conoce las Escrituras cree todo lo que están escribiendo ahí. Amén. ¿Por qué? Porque cuando no se conoce la palabra escrita, cualquier mentira se convierte en una verdad. Y hay mucha gente hoy día engañando. Y la Biblia lo dice, que vendrán muchos engañadores. Pero cuando conocen la palabra escrita y el rema de Dios ya se te fue revelado, entonces entiendes quién eres, entiendes quién te habita, entiendes quién está dentro de ti, entiendes que no eres cualquier cosa, entiendes que vives en el poder, que vives en la unción, que no necesitas hacer una oración para que venga la unción. Tú vives en oración, tú vives conectado a la fuente, tú portas el poder. Por eso cuando la pastora estaba en el supermercado, el poder de Dios actúa ahí para hablarle a alguien. Eso es la palabra viviente habitándote dentro de ti. Eso es que la palabra te habita. Cuando le hablas a alguien, cuando eres capaz de evangelizar a alguien, de llevar una palabra, es porque la palabra viviente te está habitando. Santo es su nombre. Por eso necesitamos comprender el poder de la Escritura, el poder de la palabra escrita y el poder de la palabra revelada. Amén. El poder de la palabra escrita y el poder de la palabra revelada. Porque la palabra escrita nos va a dimensionar y nos va a hacer entender la palabra revelada. El problema es que por años nos enseñaron que teníamos que orar y ayunar para que ocurra algo. No, ayunamos y oramos por, no para. Dígale que está a su lado: no ayunas para, ayunas por. Esa es la diferencia. O sea, ¿qué significa esto? No ayuno para que ocurra algo, ayuno porque sé que va a ocurrir algo. No sé si me doy a entender. Oro, no oro para, oro por. Oro porque Jesús ya lo hizo en la cruz del Calvario. Por eso cuando oramos por alguien por sanidad, sabemos que está sano, sabemos que Jesús ya lo hizo. Por eso no oro para, oro por. Porque por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces no estoy orando correctamente. Tengo que orar correctamente. Tengo que ayunar correctamente. Por eso no estoy diciendo que no hay que ayunar y no hay que orar. Hay que ayunar y hay que orar.
pero el motivo, el que hace la diferencia. Yo no oro para que Dios me use, porque Dios me va a usar, porque la unción está en mí, mientras viva en santidad. Pero la oración va a manifestar el poder. Amén. La oración y el ayuno va a hacer que manifieste la gloria de Dios. La oración y el ayuno va a manifestar la gloria. Y va a manifestar al Cristo viviente que vive dentro de mí. Por eso yo estoy orando y ayunando. No para, sino porque tengo que hacerlo. Porque es mi responsabilidad. Amén. Aunque Dios me puede usar aún sin haber orado y ayunado. Escuche bien esto. Porque no tenemos que ser religiosos. Tenemos que entender la palabra de Dios correctamente. Dios me puede usar sin haber orado. Si Dios ha usado gente apartada. ¿Cuántos testimonios no han escuchado de gente que ha estado apartada y ha orado por un enfermo? Gente que tenía el don de sanidad y se apartaron, estaban lejos de Dios y oraron por un enfermo y fue sanado. Yo lo he escuchado muchas veces. Porque Dios te puede usar, aunque no hayas orado y ayunado. Pero eso no es pie para no orar ni ayunar. No sé si me estoy dando a entender. Yo ayuno porque y oro, tengo una responsabilidad cuando hay una comunión con Dios. Porque yo no tengo una relación con Dios. Dios tengo una comunión con Dios, que es común, unión común. Estoy unido con Dios en mi oración, en mi espíritu. Por eso cuando tu alma y tu espíritu se conectan con el Padre a través de la oración y a través de la búsqueda. Amén. Que es tu alma, es tu mente, tu emoción, tu voluntad. Que es tu espíritu, es tu corazón. Por eso los israelitas, los hebreos decían que el corazón era el centro del hombre. Pero no el órgano que bombea la sangre, sino tu espíritu es el centro del hombre. El espíritu que te da vida. Y tu alma, que es tus emociones, intelecto y voluntad. La palabra griega psique, emociones, intelecto y voluntad. Eso es tu alma. Lo que piensas, lo que crees, lo que hablas. Ese es tu alma. Ese es tu alma. Pero tu espíritu es el que se conecta con el Padre. Tu corazón es el que está conectado con el Padre Celestial. Ese es el que se conecta con el Padre Celestial. Y en esa conexión es cuando recibes de Dios. Por eso si no oras, si no buscas, no hay conexión. Aunque estás lleno de Él, aunque estás lleno del Espíritu, aunque estás lleno del fuego, aunque portas la gloria, aunque caminas ungido, aunque vives ungido, pero nada puede ocurrir si no hay una conexión con la fuente. Por eso oramos y ayunamos, porque tenemos que estar conectados con la fuente. Tenemos que estar conectados con el poder de Dios, con el corazón y con el alma al Dios del cielo. Por eso la Biblia dice que nosotros hacemos un culto racional. O sea, usted viene acá y sabe lo que está haciendo. Usted está aquí porque decidió venir en esta noche. Amén. Usted está aquí porque usted decidió estar en la casa de Dios y sabía que Dios tenía una palabra para su vida. Decidió venir. Ese es tu culto racional. Voy a ir a la casa de Dios, voy a ir a adorar a Dios, voy a ir a exaltar el nombre del Señor a ese lugar, voy a ir a recibir una palabra. Por eso estás aquí en esta noche. Porque lo decidiste en tu mente, en tu alma. Y tu espíritu estaba dispuesto, porque el espíritu siempre quiere conectarse con Dios. Porque el espíritu es lo que Dios puso en ti. Por eso el hombre es cuerpo, alma y espíritu. La palabra es tricotomo. Cuerpo, alma y espíritu. Es un ser viviente que Dios creó, que Dios nos creó. ¿Cuántos dicen aleluya? Por eso nosotros tenemos que levantarnos hoy día para entender qué Dios quiere hacer. Para volver al camino correcto. Para regresarnos de donde veníamos. O a donde íbamos. Para regresarnos. Amén. De donde íbamos caminando como estos muchachos de Emaú. Como estos jóvenes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y lo más tremendo es que después los encuentra en medio de los discípulos. Porque si usted lee más adelante, verso 36 que leímos, dice que Jesús llegó y se presentó en medio de ellos. ¿Cómo entró? Pregúntele al que está a su lado. Dile, ¿cómo entró Jesús?
atravesó las paredes, porque tenía un cuerpo glorificado. Tenía un cuerpo que podía materializarse y desmaterializarse. Cuando cruzó la pared se desmaterializó, atravesó la pared como un espíritu, pero cuando estaba al otro lado era un ser humano. Él mismo lo dijo, no lo estoy diciendo yo. Él le dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, toquen, vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ahora le dijo: ahora tengo algo más todavía. Si no quieren creer viendo y tocando, ahora denme algo de comer, que tengo hambre. Y le dijo: denme pescado, denme comida. Y le dieron un pescado y se lo comió delante de ellos. Me imagino que ellos estaban esperando que el pescado cayera de la boca así para afuera. ¿Cuántos dicen amén? Pero no pasó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque Jesús podía materializarse y desmaterializarse. Es lo que hoy día hacen los ángeles. ¿Cuántos han tenido alguna vez una experiencia con un ángel? Si ha tenido una experiencia con un ángel se materializa como un ser humano. Por eso usted va a la Biblia, los ángeles que aparecieron a los hombres de Dios comieron comida como Jesús lo hizo. Pero después se desmaterializaron para irse. Y ascendieron a la presencia de Dios. Pues ese es el mismo cuerpo que usted y yo tendremos cuando seamos arrebatados por el Señor. Un cuerpo para materializarnos y desmaterializarnos. Amén. Un cuerpo espiritual, pero natural. Humano, pero espiritual. Amén. Un cuerpo especial. Un cuerpo para habitar en la eternidad. Un cuerpo sobrenatural. Porque Jesús comió con los discípulos. Jesús atravesó las paredes para llegar en medio de ellos. Y ahí estaban los dos. Los 11 estaban ahí y esos dos andaban por otro lado. ¿Cuántos dicen amén? Los discípulos estaban ahí y ellos estaban en otro lugar. Iban camino a Maús. Amén, pero necesitaban que la escritura se le abriera, la mente se le abriera, el entendimiento se le abriera. Lo que tenemos que pedir hoy día es entender cómo Dios actúa, entender cómo Dios quiere moverse, entender cómo Dios, amén, obra. Eso es lo que tenemos que pedirle a Dios hoy día. Que abra nuestro entendimiento. Si Jesús no se le aparece ahí, en camino a Maús, y no le abre el entendimiento, todavía estarían en Emaús. No, hasta hoy no, porque ya no estarías, pero no habrían vuelto a Jerusalén. ¿Sí o no, pastor? Estarían en Emaús. Pero cuando Jesús volvió, recuerde que se desapareció de en medio de ellos y apareció en medio de los discípulos. Y ahí estaban ellos. Porque aquí lo dice, no lo digo yo. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Estaban con ellos y Jesús se le apareció en medio. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó, comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Mire, todo lo que Jesús le habló y aún no entendían, porque cuando se aparece en medio estaban asustados. Se decían: es un fantasma, es un espíritu, una aparición. Lo que hoy día dice la gente, ¿cierto? Cuando se encuentra con algo sobrenatural. Pero la diferencia entre ellos y la gente es que ellos conocían a Jesús, habían recibido la palabra. Por eso Jesús les dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Les dije. Dígale que está a su lado: te lo dije. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Jesús? Diga conmigo, ¿qué tuvo que hacer Jesús? Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. O sea, caminaron 3 años y medio con Jesús y todavía su entendimiento estaba cerrado. ¿Cuántos dicen amén?
Porque el tiempo que caminemos con Dios no determina nuestro entendimiento. No determina lo que comprendemos de la palabra. Lo que necesitamos es que el Señor abra nuestro entendimiento para comprender las Escrituras, para comprender el propósito, para entender el destino de gloria que tiene Dios con nosotros, para entender y comprender para qué fuimos llamados, por qué estamos aquí y por qué en esta noche decidí venir a este lugar. No solamente para recibir una palabra, no solamente para adorar a Dios, sino porque Dios quiere hacer algo conmigo a través de mí, con el poder que ha puesto dentro de mí. Tengo que pedirle al Señor que abra mi entendimiento para comprender las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día. Nuevamente les repite cosas que ya se lo dijo cuántas veces. Dígale al que está a su lado que no te lo repitan muchas veces. Amén. Porque con esto voy a terminar. Hay tres tipos de personas. Número uno, los que entienden de inmediato. Dígale que está a su lado, los que entienden de inmediato. Número dos, los que les cuesta entender, pero entienden igual. Dígase lo que está a su lado. Los que les cuesta entender, pero entienden igual. Y número tres, los que no entienden nunca. Dile que está a su lado, ¿cuál de esas tres eres tú? ¿Cuál de esas tres eres tú? Mientras sea cualquiera de las dos primeras, gloria a Dios. Amén. Si te cuesta entender, no importa. En algún momento entenderás. ¿Se da cuenta que aquí habían dos porfiados que les costó entender? Pero volvieron a Jerusalén cuando el Señor les abrió el entendimiento y comprendieron las Escrituras. Volvieron a casa. Volvieron al lugar de asignación. Volvieron al lugar donde el Espíritu iba a ser derramado. Y ahí fue donde el Espíritu se derramó en el día de Pentecostés. Que no se derramó por la fiesta de Pentecostés, sino se derramó porque al Dios que servimos, y con esto termino, es un Dios estratégico. Dígale que está a su lado, al Dios que servimos es un Dios estratégico. Porque el Espíritu Santo se derramó en el día de Pentecostés es porque todos estaban ahí. Todos los judíos estaban ahí, todos. De todas partes. Dice que venían de todo lugar a adorar a Dios ese día. Y en ese mismo día, en la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta de los 50 días, ese mismo día el Espíritu Santo se derramó. Y hablaban en nuevas lenguas, dice. Y comenzaron a hablar en nuevas lenguas y dice que hablaban en los mismos idiomas de aquellos que habían venido de otro lugar, porque eran descendientes, o sea, estaban en otras ciudades, pero eran judíos, eran hebreos. Y vinieron a adorar a Dios de la ciudad donde ellos venían y hablaban en otro idioma, no hablaban hebreo. Y dice que los que estaban llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar en las lenguas de cada uno de ellos. O sea, el mensaje que estaban transmitiendo, lo transmitieron en diferentes idiomas, como hoy día estuvimos predicando con el pastor, yo en español y él en inglés. Así pasó ese día de Pentecostés. Cuando estaba soltando el mensaje a través del Espíritu Santo, todos entendieron. Diga conmigo, todos entendieron. No importa del país que sean, hayan sido donde hayan sido, vinieron de donde vinieron, pero entendieron el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? El mensaje era Cristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El mensaje era que algo nuevo iba a comenzar, que el poder del Espíritu Santo había sido derramado para que comenzara la iglesia, para que la iglesia se levantara. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Para que se acabara la religiosidad y comenzara el reino, para que comenzara el tiempo de la gracia, el tiempo del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Eso era el mensaje. Póngase de pie, aleluya. Esa era la palabra. Necesitamos hoy día el entendimiento. Padre, abre nuestro entendimiento para comprender las Escrituras, para entender mi propósito y mi destino, para no ir en contra del camino que tú has trazado para mí. Yo quiero orar hoy día por usted. Quiero orar por su vida.